un día más a El Dinerista. En nuestro anterior vídeo vimos que la economía es la ciencia que estudia cómo administrar los recursos cuando estos son escasos, para satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades. Vimos que los recursos de las personas son su tiempo y su dinero. Generalmente, una persona satisfará su necesidad comprando algo, que estamos hablando que es un bien, o usando un servicio. Pero para que esa persona pueda comprar ese bien, alguien debe de fabricarlo y para eso se necesitan otro tipo de recursos diferentes a los recursos personales. Estos recursos, que vamos a llamar recursos sociales, son los que permiten producir bienes y servicios. Por ejemplo, si queremos producir zumo de piña, necesitaremos semillas y plantas de piña y tierra donde cultivar esas piñas. Estos son los recursos naturales. Necesitaremos también agricultores, necesitaremos trabajadores y también herramientas para el cultivo y la recolección de la piña, que son el capital físico. Una vez recolectadas las piñas, necesitaremos transportarlas hasta una planta de procesado, utilizando más trabajadores y más capital físico. Y finalmente, en esa planta obtendremos el zumo envasado, que será el bien que satisfará la necesidad que tiene la persona de alimentarse. Podemos decir que los recursos de la sociedad son los factores productivos que permiten producir bienes y servicios. Son los recursos naturales, son los trabajadores y son el capital físico. Estos recursos también son escasos, ya que no hay cantidad suficiente como para crear todos los productos que deseamos y como para satisfacer las necesidades de todas las personas. Ahora vamos a hablar de bienes y servicios. Los bienes y servicios son cualquier cosa que satisface una necesidad. Una comida satisface la necesidad de alimentación. Un coche satisface la necesidad de transportarnos. Un teléfono móvil satisface la necesidad de comunicarnos, satisface la necesidad de ocio, la necesidad de información, satisface muchas cosas. La principal diferencia entre bienes y servicios es que con los bienes satisfacemos nuestra necesidad a través de un producto, pues por ejemplo, comida para la necesidad de comer, mientras que con un servicio satisfacemos la necesidad a través de los servicios de una persona. Por ejemplo, un entrenador satisface nuestra necesidad de hacer deporte bien. Los bienes y servicios son todo aquello que nos satisface una necesidad. No debemos confundir las necesidades con los bienes y servicios que nos permiten satisfacerlas. No son lo mismo. La necesidad es la sensación, la carencia de algo unida al deseo de eliminar esa carencia, mientras que los bienes y los servicios son lo que nos permite cubrir esa necesidad. Vamos a ver los distintos tipos de bienes y servicios clasificados según distintos criterios. Primero, vamos a verlos según su disponibilidad. Tenemos los bienes libres, que son abundantes y disponibles de manera gratuita en la naturaleza, como puede ser el sol, el aire. Y estos bienes realmente no son estudiados por la economía en su sentido estricto, ya que no son bienes limitados. Los bienes económicos son los que se producen con recursos escasos y que por tanto pues también van a ser escasos y que tienen un precio. Estos bienes necesitan un esfuerzo, una actividad económica para obtenerlos. La clasificación según su tangibilidad, pues tenemos los bienes materiales, que son de manera tangible, de naturaleza tangible, como un ordenador, y los bienes inmateriales, que son de naturaleza intangible, pues por ejemplo, la aplicación informática que usamos en el ordenador. Vamos a ver los bienes según su uso, pues tenemos bienes de consumo que satisfacen directamente una necesidad, que a su vez pueden ser duraderos, si se pueden utilizar durante mucho tiempo, como un televisor, o no duraderos, si tienen pocos usos, pues por ejemplo, nuestro bote de zumo que usábamos en el ejemplo anterior. Y también están los bienes de capital, que son los bienes que sirven para producir otros bienes, no satisfacen ellos mismos una necesidad de forma inmediata. Un bien puede ser de consumo o de capital en función de quién o de cómo se utilice, ya que un ordenador usado por una empresa será un bien de capital, mientras que un ordenador usado por una familia será un bien de consumo. Vamos a ver la clasificación según su grado de elaboración. Pues tenemos bienes finales, que están listos para consumirse, y los bienes intermedios, que se emplean para ser transformados o para ser incorporados a la producción de otros bienes.
Un bien también puede ser final o intermedio en función de su uso. La fruta será un bien final si se vende al consumidor directamente, o será un bien intermedio si la utilizamos para hacer zumo. Clasificación de bienes según su propiedad. Tenemos los bienes públicos, que pueden consumirse de manera conjunta a nivel social, como puede ser una instalación deportiva. No son propiedad de ninguna persona, no son propiedad de ninguna empresa concreta. Y luego tenemos los bienes privados, que pertenecen a una persona o a una empresa y que solo pueden ser usados por ellos directamente o por la persona que ellos digan que lo pueden usar. Pues por ejemplo, yendo al mismo ejemplo anterior de la instalación deportiva, el bien privado sería el balón de fútbol que estuviéramos jugando en esa instalación. Una última clasificación de los bienes está en función de la relación que tienen entre sí. Tenemos bienes sustitutivos, que son varios bienes que cubren una misma necesidad, y consumir uno va a dar lugar a no consumir el otro o consumirlo en menor cuantía. Pues por ejemplo, la fruta. Normalmente si consumimos una fruta ya no consumimos otra, al menos en ese mismo momento. Los bienes complementarios, pues son los que deben de utilizarse conjuntamente, necesariamente, para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, el coche y la gasolina. No podemos utilizar el uno sin el otro. Y los bienes independientes, que no tienen relación ninguna entre sí. Pues, por ejemplo, la fruta y la gasolina. No tienen ninguna relación entre sí a la hora de consumirlos. Para terminar, vamos a hablar de la escasez económica. Como mis recursos son limitados y mis necesidades son ilimitadas, tengo escasez económica. Es decir, no voy a poder satisfacer todas mis necesidades. Tengo que necesariamente elegir entre lo que más se ajusta a mis necesidades, teniendo en cuenta mi dinero y mi tiempo disponible. No hay que confundir la escasez económica con la escasez física. La escasez física es la pobreza. Es la falta de recursos para satisfacer unas necesidades mínimas. Es no llegar al primer nivel de la pirámide de Maslow y sería el equivalente a la pobreza absoluta. Las dos características de la escasez económica son que es universal, ya que afecta a todos, aunque de manera distinta, ya que mientras que la preocupación de algunas familias es cómo llegar a fin de mes, la preocupación de otros es cómo comprarse el coche último modelo o cuál será el coche último modelo que mejor me quedará. Todos tenemos recursos escasos que nos impiden satisfacer todas nuestras necesidades. Y la escasez económica también es relativa. Todos la sentimos de forma diferente. Las necesidades se sienten de forma diferente por cada persona y por tanto la escasez económica también. Puede haber gente con mucho dinero que sienta que le faltan más necesidades por cubrir que otras personas con menos dinero, ya que cuanto más tenemos, más queremos. Y hasta aquí un nuevo capítulo de El Dinerista. Hemos vuelto a hablar de temas de economía de bachillerato que en próximas entradas complementaremos con la toma de decisiones, cómo los individuos toman decisiones, y también más adelante con la economía conductual, que a mí personalmente es algo que me apasiona. Nos vemos en próximas entradas.